Ahí, chicos, si queréis usar el código promocional, lo metemos ahí, es Oliver. Y cuando queréis depositar, lo metéis ahí y os da 50% de bono, $50 de los 100. Hola, bienvenidos traders, soy Oliver y hoy vamos a ver otra sesión de trading con opciones binarias en la plataforma Pocket Option. Los enlaces están en la descripción de este vídeo, junto con un código promocional que puedes utilizar al hacer el depósito. Vamos con el vídeo de hoy. Bueno, hoy empezamos con una cantidad bastante pequeña, $20. Vamos a ver, tengo 3 osciladores diciéndome que el precio está subiendo, además del indicador en sí de Donchen Channel nos está dando la indicación también, igual que Parabolexar. Estoy comprobando el nivel y coincidimos ahí con un nivel clave, el que acabamos de romper. Entonces, bien, no está yendo hacia otro nivel local, eso sí, pero con que estamos nosotros por debajo, yo creo que no está mal. ¿Veis? Ahí está trabajando el nivel de resistencia local. Así el precio está bajando un poco. Pero bueno, vamos a esperar el tiempo que queda. Que no son nada, no creo que nos afecta este nivel de arriba. Bueno, puede ser, pero en este caso, para segundos y listo, perfecto. Pues tenemos el beneficio de esta opción. Lo que vamos a hacer es utilizar el porcentaje compuesto. Consiste en utilizar todo el beneficio de la opción, por ejemplo en este caso 38 que tenemos, el balance total para la siguiente opción. Así tenemos el crecimiento del balance por exponente. Vale. Seguimos buscando este escenario que nos gusta. Aquí podemos decir que el precio está subiendo por Parabolexar y el Donchen Channel. Estamos trabajando desde la mitad del canal. El Parabolexar está por debajo. Los dos puntitos que hay es Parabolexar diciendo que ya está soportando el precio. Entonces es como un nivel de soporte ahí. Entonces, bueno, nivel no, pero el factor que está por debajo significa que el precio irá subiendo. Vamos a esperar un poco. Ahí está el movimiento. Perfecto. Se podría también esperar un poquito más para ver este movimiento ya pasando. Pero si no, podemos ya anticipar un poco, es la idea. Si no, podemos perder también el momentum. Vale, bueno, hablando del momentum, ahí tenemos el oscilador que se llama momentum y pues nos está dando la indicación sobre volumen. El volumen está subiendo. Ahí estamos. El beneficio 72, 73. Ahí. Vamos a ir por la siguiente opción. Ok. Ahí, vale, estamos viendo el movimiento ya pasando, entonces es más fácil entrar. Todo está señalando que el precio bajando. Momentum, los volúmenes están bajando, disminuyendo y además el gráfico en sí nos está dando indicación que el precio baja. Entonces es un poco más fácil. Vamos a esperar el tiempo que quede en esta opción y seguimos. No queda casi nada, lo tenemos, un par de segundos y listo. Pues acabamos de tener otro beneficio, entonces vamos a utilizarlo para la siguiente opción. Si eso funciona como una, vamos a hacerlo redondo, mejor 140. Y pues así esto funciona un poco como una bola de nieve. Vale, aquí tenemos un nivel de resistencia, aquí mismo. Sí, pues coincide con varias cosillas ahí. O sea que vamos a utilizar la opción... Bueno,
Vamos a tener que esperar un pelín, creo, para ver este movimiento, porque también ahí es la entrada al... Es la entrada a la zona de sobrecompra del activo. Vale, ahí estamos. Ya empieza el movimiento y pues nada, esto es un pullback desde un nivel de resistencia muy típico. Así que vamos con él. Esperamos el tiempo que quede en esta opción y seguimos. No sé si llegamos hoy a 1000. Normalmente el plan es 1000. He empezado con una cantidad muy pequeña de 20. Puede ser que nos paremos un poquito antes, pero sí, proporcionalmente vamos a hacer un buen balance. Empezando con $20, aún haces unos 600 por ahí. Es bastante bien. Vale, no queda casi nada. Un par de segundos y listo, estamos. Hay 268. Pues 269 para la siguiente opción. A ver si lo pillamos. Ahí. Creo que vamos a elegir otra mejor. Vamos a ir un poco ahí. Bueno, aquí tenemos una cosa interesante que no podemos esperar tanto. Aquí sí es posible. No, está ahí bailando demasiado. Aquí sí podemos esperar que el precio va bajando. Jesús. Aquí vemos que la tendencia alcista que había empieza a irse, porque las velas se ponen más pequeñas y cerca del yendo para arriba están más pequeñas, entonces si podemos esperar un cambio en situación así. Y ahí va, poquito a poco, está empezando a bajarse. Ahí está. Está el movimiento. Uf. Lo tenemos, pero que está bastante fuerte esta tendencia. Pues 516, a ver. No, vamos a parar aquí y dejamos eso para la próxima. Venga. Pues como veis, se puede hacer con una cantidad pequeña, se puede hacer bastante. Así que nada, dejamos el enlace de invitación al grupo en Telegram donde podéis aprender trading si son nuevos o avanzados para cerrar algún agujero de conocimiento y unir a una comunidad muy bonita como traders como tú y como yo. Así que nada, vamos adelante, nos vemos la próxima vez, todo lo mejor.